En este apartado estudiarás la analogía de los parámetros lineales y angulares. Para ello identificarás la analogía que relaciona los parámetros del movimiento rotacional con los parámetros del movimiento rectilíneo. Las analogías de parámetros lineales y angulares en primera instancia pueden parecer complicados. Tú ya los has estudiado individualmente. Cuando se habla de movimientos con trayectorias circulares, las variables angulares siempre están presentes, pues estas estudian cómo el cuerpo está girando sobre su mismo eje. En cambio, las variables lineales solo estarán presentes cuando además de estar girando, también se desplacen sobre una trayectoria rectilínea, por lo que mantendrán una analogía con lo ya estudiado en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si el cuerpo gira con velocidad angular constante, entonces su aceleración será igual a cero, referente a la aceleración angular, y por lo tanto tendrás un movimiento circular uniforme, mientras que si el giro incrementa o disminuye, tendrás una aceleración distinta de cero y estarás presente ante un movimiento circular uniformemente acelerado. Con un objeto que está girando y también se está moviendo, va a tener una similitud en sus variables. En la figura puedes observar eso. Mientras este objeto esté girando, también va a dejar una cierta trayectoria en el suelo, que para el caso particular serán las mismas dimensiones del arco. Presentará una velocidad, tanto lineal como angular, pues estará girando y se estará desplazando. Y si su velocidad incrementa o disminuye, estará presente una aceleración. La aceleración será tanto lineal porque la velocidad irá disminuyendo y por lo tanto recorrerá menos distancia en ese intervalo de tiempo, y también será angular, puesto también el giro del objeto se verá afectado. Así que cuando tú analices una de las variables y ésta se ve afectada, su contraparte también lo hará. La siguiente tabla te va a relacionar las variables cuando existen aceleración. En ella tendrás la aceleración lineal constante y la aceleración angular constante. Para verla de mejor manera se te recomienda que la observes en el cuadernillo de trabajo. Notarás que las fórmulas son idénticas, solo que unas tendrán variables lineales y las otras tendrán variables angulares. Para facilitar el entender de qué se está relacionando uno con otro, al desplazamiento lineal se le colocó una S, que haga referencia al arco de la circunferencia, y su contraparte será el desplazamiento angular. La velocidad lineal tendrá como analogía la velocidad angular, y la aceleración lineal será similar a lo que pasa con la aceleración angular. Lo único que se mantiene será el tiempo. Este no se ve afectado en ninguno de los dos fenómenos, recordando siempre que cada vez que un objeto gire estarán presentes las variables angulares, pero no así las variables lineales. Eso dependerá de que el objeto tenga un desplazamiento en una trayectoria rectilínea. Otra manera fácil de que te des cuenta de qué variables están hablando en el problema es que identifiques que en las variables lineales los datos te los estarán dando en metros, mientras que en variables angulares te los proporcionarán en radianes. Para que quede más claro, volveremos a repetir que si se comparan las fórmulas de aceleración lineal y aceleración angular, se observa que son análogas al contrastar cada una de sus variables con su contraparte. Y eso queda más claro si lo observas en la figura. Tendrás cada una de las variables en estudio, tanto lineal como angular, y solo tendrás lineales si hay un desplazamiento. Cada vez que éste ruede, incrementará su desplazamiento lineal. Si la velocidad lineal se mantiene constante, también lo hará su velocidad angular. Si su aceleración lineal es diferente de cero, su aceleración angular será distinto de cero. Cuando tú tengas un fenómeno en movimiento rectilíneo uniforme, pero también el objeto esté rodando, entonces tendrás un movimiento circular uniforme. Si tú tienes un objeto en movimiento circular uniformemente acelerado, de manera análoga, si éste se desplaza linealmente, tendrás un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es muy importante que tengas en mente que en los movimientos circulares siempre se tendrá presente las variables angulares,
pero no siempre las variables lineales, puesto si éste se queda girando en su eje rotativo, no existirá un cambio en su desplazamiento lineal. Un ejemplo de ellos es un volantín. En él lo que te solicitan es identificar si están presentes las variables lineales y angulares. El volantín tiene un eje rotativo que no va a permitir que haya un desplazamiento lineal. Por lo tanto, en este solo tendrás valores angulares. Evidentemente podrás suponer teóricamente qué pasa si quisieras analizar el problema con las fórmulas de aceleración lineal constante y teóricamente sería correcto los resultados que estés obteniendo. No obstante, en la vida real, como el volantín no se desplaza, sus valores lineales serían cero. Ahora bien, si tú analizas el andar de una bicicleta y particularmente el rodar de su llanta, te darás cuenta que aquí sí tendrás ambas variables, tanto lineales como angulares. Podrás estar presente tanto en el movimiento circular uniforme y en el movimiento circular uniformemente acelerado, puesto podrás tener trayectos donde la velocidad sea constante y donde la aceleración se haga presente. Entonces, si tú en algún momento tienes una velocidad constante, estarás tanto con velocidades lineales constantes como angulares. Y si existe algún tipo de aceleración o desaceleración, entonces en ambos fenómenos tendrás presente la aceleración. Sé que parece muy redundante que se repita una y otra vez el mismo concepto, pero este tiene el objetivo de que comprendamos que si existe una variable en el movimiento lineal y el objeto está girando, también estará presente su variable angular y viceversa. Si la variable angular está presente y hay un desplazamiento en una trayectoria rectilínea, estará presente las variables lineales. Para poner a prueba esto, también puedes visualizar qué pasa en el hilo al funcionar una máquina de coser. Si tú solamente analizas el carril de hilo, podrás pensar que ese objeto no tiene ningún desplazamiento lineal, pues solo está girando sobre su eje. Y ese análisis sería correcto, pero no completo, pues lo que te están solicitando es qué pasa con el hilo. El hilo también va a estar girando puesto está en el carril, pero por el funcionar de la máquina de coser, este se irá desplazando. Entonces, si tú analizas un punto específico de ese hilo, notarás cómo se va a ir moviendo en una trayectoria lineal, como se ve en la figura, de cómo va del carril a la aguja. Y por lo tanto, tendrás tanto variables lineales y angulares si tú estudias un punto específico de ese hilo. Y con ello podrás analizar qué es lo que pasa en cada uno de sus instantes. Si este hilo mantiene la velocidad lineal, entonces la mantendrá también angular. Si este hilo presenta una aceleración lineal, entonces también tendrá una aceleración angular. Queriendo decir que cuando tú analices un fenómeno y lo hagas para una de las variables que te esté solicitando el problema, su contraparte va a estar funcionando de manera similar. Simplemente deberás ahora elegir la fórmula correspondiente. Para poder generalizar y que te ayude en el estudio de este fenómeno, lo primero que puedes hacer es investigar o observar el cómo se mueve el cuerpo en estudio. Muchas veces los problemas se te darán de situaciones de la vida cotidiana. Si tú tienes experiencia en ellos, podrás identificar fácilmente el cómo se comporta. En cambio, si tú nunca has estado presente ante él, puedes buscarlo en algún medio de preferencia y con ello podrás tener una idea más clara de cómo lo podrás analizar. Posteriormente a ello, cuestiónate si existe un desplazamiento lineal por parte del cuerpo. Esto lo que te permitirá identificar es si existen variables lineales. Si no, solo estarás presente ante las variables angulares. Aunque como bien se te dijo, también podrías suponer qué pasa si el objeto se desplaza linealmente, aunque en la vida real no lo haga. Al ya aclarar el punto anterior, ahora te toca identificar si este cuerpo presenta aceleración. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, en el caso de no presentar aceleración, vas a aplicar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme si se desplaza linealmente y las fórmulas del movimiento circular vistas en los anteriores capítulos, no los que vienen en la tabla, sino lo visto anteriormente. Y en el caso de presentar aceleración del cuerpo, utilizarás las fórmulas proporcionadas en esta tabla,
que hacen referencia tanto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como al movimiento circular uniformemente acelerado, cuando la aceleración lineal y angular son constantes, las cuales aplicarás en el próximo capítulo. Amanda.com